Saludos y bienvenidos un año más a la Kawasaki Z-Cup. En esta ocasión, ahí veis el escenario, el circuito de Portimao, Autódromo do Algarve, que va a acoger la primera cita de este campeonato. De hecho, ya en el día de ayer se disputaba la primera carrera en sábado. Aquí doble ración, 2 carreras en esta cita inaugural del nuevo Campeonato de Europa de Velocidad y Mundial Junior para la categoría de Moto 3. De nuevo la Z-Cup también está presente en este Campeonato de Europa. Y como decíamos, el circuito de Portimao, que iba a acoger esta primera carrera, estas 2 primeras carreras, recordamos la de ayer y la de hoy domingo. Ahí está esa parrilla de salida. Recordamos rápidamente que la victoria había sido en el día de ayer para el piloto invitado, el francés Gaul Bertrand, que se hacía con una victoria indiscutible. Y vamos a ver quién se llevaba aquí el gato al agua en esta segunda carrera, porque recordemos, la pole era de Joan Sardanyols. Antes de nada vamos a presentar de nuevo a nuestros invitados, como viene siendo habitual. Manolo Villaseñor, responsable técnico de esta Z-Cup. ¿Qué tal, Manolo? Buenos días. Muy buenos días, pues aquí con ganas de que esto empiece. La verdad es que todo el mundo tenía muchas ganas de, entre otros, de conocerse unos a otros, porque ya sabes que hay un grupo de WhatsApp donde están todos, entonces todos habían hablado entre todos, sobre todo los nuevos, quiero decir, que querían conocer a los demás, y la verdad es que, bueno, ha habido una precampeonato bastante divertido. Bueno, pues buen sitio para conocerse. Además estrenaban circuito porque nadie había corrido aquí en la Z-Cup antes en Portimao. Y tenemos a Javier Olave, organizador de esta Z-Cup. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Hola, pues muy bien, y la verdad es que bueno, expectantes, ¿no? La 9ª temporada de las Copas Kawasaki, la 3ª de la Z-Cup, y en un escenario absolutamente nuevo, absolutamente inédito, esta montaña rusa de Portimao, donde, bueno, estamos presenciando unas carreras absolutamente espectaculares. Bueno, pues todo preparado, como veíamos en la parrilla de salida. Recordamos que ya se había corrido la carrera ayer sábado, se disputó esa primera carrera que abría el campeonato, un total de 6 carreras. Y bueno, pues esta iba a ser, por lo tanto, la segunda. En esa primera línea de parrilla, Jorge Marcaida completaba esa primera línea. Ya habíamos visto que el ganador de la primera carrera, Gaul Bertrand, el francés invitado, se había hecho con la victoria a partir de la segunda posición, y Joan Sardá desde la primera. Hemos visto esa primera línea al completo de los 3 hombres que partirían desde esas 3 primeras posiciones, y veríamos quién se llevaba la victoria en esta segunda carrera. Mecánicos fuera, las motos arrancadas. Ahí veíamos algunos pilotos saludando a la cámara y despejando esa zona de pit lane para afrontar esta carrera. 16 vueltas. Ahí está esa parrilla de salida. En la segunda línea, el incombustible Javi Valera, seguido por Javier Jiménez, Víctor Lozano, Dani Carrao, Guillermo Cea Manos y David Peinado, completando la tercera línea en la 9ª posición. Hay pilotos que repiten, como podéis ver, os sonará a los que asiduos de esta Z-Cup, pero también nuevas incorporaciones. Esas son la 4ª, 5ª y 6ª línea de parrilla. Otro de los incombustibles que lleva esas 9 ediciones, Jorge Gutiérrez, 16º. Sí, Jorge no se ha perdido una y siempre está con su peleita con Nacho Ripoll, que la verdad es que los ves a los dos en pistas, en entrenos, donde sea, siempre van juntos. Es increíble. Cerrando la clasificación en la 8ª línea, Franco Ganesio. Partiría el italiano desde esa última posición. Y bueno, pues ya comenzaba ese warm-up, esa vuelta de calentamiento previa a la carrera. Un circuito, por cierto, complicado. ¿Qué cosas os han dicho los pilotos de este circuito? Porque a algunos les gustaba mucho, pero otros decían que la pasaban canuta. No, algunos en general todos se lo han pasado muy bien. Dicen que es una montaña rusa divertida. Todos, algunos incluso decían en el grupo este de WhatsApp que se han quedado con ganas de más Portimao. Dicen que es un circuito muy divertido y muy diferente de todos los demás de la península. Bueno, una de las cosas que tiene este circuito tremendas, aparte de estos desniveles como este que estamos viendo ahora mismo en imagen, es que incluso se llega a levantar rueda. Yo creo que lo vamos a ver durante la retransmisión. Ayer desde luego lo veíamos en directo, que durante la manga del sábado algunos de los pilotos optan por no cortar y bajan algunos de los desniveles, algunos de los cambios de rasantes los bajan en una rueda que debe dar bastante miedo cuando pierdes la dirección, ¿verdad? Y aquello se pone ligero y se levanta un palmo del suelo o 2 palmos. La verdad es que es muy difícil. La verdad es que es un circuito diferente. Y bueno, pues esa es un poco la ventaja, ¿no? Que no se parece a ninguno del resto de los circuitos del CEP, con lo cual podemos tener un poco ganadores distintos y situaciones distintas para todos. Este es el rasante que decíamos, que se levantaba un poquito la rueda, lo veíamos en los entrenos, y hay algunas fotos ya además muy bonitas ya dando vueltas por ahí de esto, pero veis, todo el circuito son curvas muy ciegas, muchas,
hay rasantes, hay bajadas, hay bastante pendiente, y la verdad es que es un circuito bastante original. Y muchos baches. La verdad es que los pilotos decían que había algunas zonas un poco ahí de motocross. En el 2008 que se inauguró el circuito, recuerdo que yo estaba en esa carrera del Mundial de Superbikes, fue la carrera inaugural de ese circuito de Portimao. La pista era una delicia porque no había ni un solo bache. Ahora, claro, obviamente, 8 años después de rodar todo tipo de vehículos en este trazado, pues la verdad es que se ha bacheado, o sea, hay bastantes baches, como dices, y nuestros pilotos, yo apunto rápidamente que ya sabéis, estoy en un equipo del CEB en la categoría de Moto2, mis pilotos de Moto2 decían que los baches eran de cuidado. Muy complicado, y además, bueno, rápidamente, porque están terminando la vuelta, la warm-up lap, pero muy difícil de puesta a punto de suspensiones, porque con estas subidas tan fuertes y bajadas tan fuertes es muy complicado encontrar un balance de suspensiones que en fin, pues que te permita que la moto vaya bien para subir y para bajar. Además apoyaba mucho en el tren trasero en las subidas y en curvas en compresión, y rompía mucho la rueda trasera. También, si os fijáis, hace bastante viento, que eso es un hándicap, sobre todo bueno para Andreita, que es muy chiquitilla, la mujer, que se ha subido aquí, se ha animado, se lo está pasando bien, y la verdad es que, hombre, para ella, que pesa un poquito menos, bueno, que pesa bastante menos, tanto viento es un hándicap importante también. Bueno, pues ahí está. Y además, efectivamente, durante la carrera además hubo bastante más viento que lo había hecho durante todo el fin de semana. Algunas rachas fortísimas en esta segunda carrera de la Z. Bueno, pues ya está todo preparado. Ahí vemos a el poleman Joan Sardá, lo tenemos a la derecha de la imagen, en el medio Bertran Gol, que antes le cambiaba el apellido por el nombre, y ahí tenemos a Jorge Marcaida en la tercera posición en esa primera línea. Semáforo rojo, fijaos cómo se mueve ahí esa cámara debido al viento, y salida perfecta de Joan Sardá por la parte derecha. Vamos a ver llegando a la frenada de final de recta, que es curiosamente en ese desnivel también abajo, que es preciosa, la verdad. Sí, no sé, desde la moto, porque es una frenada delicada, porque se llega deprisa y al final, cuando empiezas a frenar, no hay apoyo. Bueno, pues ahí vemos el líder de la carrera cómo se separa unos metros importantes, pero ya enseguida se echan encima de él. El resto del grupo, como vemos, algunos toques pero sin importancia, todos dentro de la zona negra, ninguna caída afortunadamente en esta salida, que es lo más complicado. Sí, salida limpia, precioso. Y la verdad es que a mí en algún momento me ha dado envidia de estar ahí. Tú has rodado, ¿no? No, yo este fin de semana al final no rodé, y me dio rabia, porque yo quería dar vueltas en este circuito, la verdad. Vemos, hay algunos pilotos con un estilo inconfundible. Ahora veíamos frenando a David Peinado, que lo reconoceríamos, van todos con las mismas motos, con los mismos monos, pero se lo reconoce a distancia, ¿no? Sí, Sardañón me decía, porque él venía del Supermotar, entonces yo el año pasado ya le decía que tenía que descolgarse más, bueno, y se descolgaba bastante más, y ya ahora había algunas fotos que le sacaban que decía, no, ves, ya vuelvo otra vez a lo de antes, y otra vez se vuelve otra vez a poner muy recto. Mira qué bonito este cambio de nivel, que levantando rueda, que realmente verlo aquí, verlo en las imágenes es una gozada, pero encima de la moto, cuando el manillar empieza a temblar y luego además al caer la rueda delantera te puede hacer un poco de shimmy, sí. Es bastante delicado. Fíjate qué desnivel. Lo que pasa es que algunos yo creo que lo hacían a propósito, ¿no? Porque ya estaba Manolo ahí para recordarle la técnica del freno trasero. Tocar el freno, sí. Tocar un poquito el freno para que la moto no se levante. Lo que pasa es que algunos ya, una vez le cogían el gustillo y la sensación de ir, como dices, ahí bajando en una rueda, pues también le gustaba. Aquí los que venían a divertirse, por ejemplo, veías en el rasante y lo que hacía era levantarla. O sea, aquí, aunque perdiera tiempo, pero se lo pasa bien y es a lo que viene. Bueno, pues Joan Sardá encabezando de momento estas primeras vueltas, esta primera vuelta de la Z-Cup, la segunda carrera. Recordamos, este año son 6 carreras las que se van a disputar en 4 escenarios distintos. Aquí se repite, como ya decíamos, esa primera carrera vencida por ese número 17, Bertran Gol, que, por cierto, a contarme algo de él, es un piloto invitado. Sí, es un piloto invitado, pero claro, no es que haya sido un invitado, haya llegado y haya ganado la carrera de ayer. Es un piloto que corre resistencia, que es un probador de una revista, que a este circuito ha venido y ha rodado muchas más vueltas que todos estos juntos. O sea, a ver, que es un invitado que parece que acaba de llegar, pero tenía sus tablas. Cuidadito, ¿no? Sí, claro, o sea, que no, a mí el que hiciera los puestos que ha hecho tampoco me sorprendía. Y en la tercera posición tenemos a Javier Jiménez con la número 33. Ahí se metía Bertran Gol por dentro, que, como tú decías, Manolo, se nota que conoce cada hueco del circuito. Esa pasada es de alguien experimentado que sabe aquí sí adelante. Sí, Sardañón nos decía el otro día, cuando estaba en los entrenos y rodó detrás de él, dice, joder, va fino, sabe el sitio perfecto. Digo, claro que lo sabe perfecto, más que nadie. Especialmente en este circuito, además, es muy importante porque hay muchísimas curvas ciegas. Entonces el tomar referencias, que no sea el piano, que no sea la curva, es muy importante.
Ahí vemos como Javier Jiménez intentaba otra vez de nuevo recuperar la posición. También tenemos al incombustible Javi Valera rodando en la cuarta posición. Una bonita pelea ahí en esas primeras vueltas por las posiciones de podio. Mientras tanto ya vemos como, bueno, pues de momento Joan Sardá ponía unos metros importantes, pero ahí estaba de nuevo atacando el francés. Sí, pero el francés, igual que Javi Valera, sabe que las carreras no se ganan en la primera vuelta y son constantes, y hay muchas veces que Sardañón rompe más la goma, acaba con la rueda peor, lo saben los demás, y Javi Valera, por ejemplo, que sabe todo esto, pues bueno, se marca su ritmo, va ahí y al final, bueno, pues va para adelante. Es un piloto muy experimentado, nos comentaba, justo acaba de cumplir 40 años, justo al llegar a Portimao cumplía 40 años. Y se le nota corriendo. Ya ayer sábado hizo una carrera fantástica con la calculadora en marcha todo el tiempo, salió, tuvo una caída adelante, supo marcarse su ritmo, no ponerse nervioso, y bueno, pues tuvo premio, porque la verdad es que capturó al grupo de delante y estuvo peleando con ellos cuando en un momento dado se había quedado cortado, sin un solo susto, sin una tontería. La verdad es que es uno de esos pilotos que es un lujo, porque se aprende siempre con él, no hace tonterías, no traza siempre por el sitio, sabe marcarse su ritmo, sabe adaptarse, si hace viento, si está mojado, si hace aire. La verdad es que Javi Valera, pues hombre, se le nota que no es su primera carrera precisamente la de hoy. A mí me gusta porque además, como le conozco desde hace muchos años, para mí es todo previsible. O sea, le voy viendo y digo, ahora está esperando, ahora va a tirar, ahora le va a coger, ahora se va a quedar aquí, porque el francés en un momento dado no le interesa, y aunque quede delante, como sabe que los puntos es no uno son... de esos pilotos que es lo mejor que se puede decir un piloto, que es previsible por la televisión. Lo que pasa es que, claro, él lo hace encima de la moto. Es decir, una cosa es que aquí delante de la tele decimos, ahora lo que va bien es hacer esto, hacer lo otro, pero encima de la moto es muy difícil darse cuenta de todo eso. En la tele es muy fácil. Y él es como si estuviera viendo la televisión y dice, ahora toca atacar, ahora toca coger mi ritmo. O sea que es lo que da la experiencia. Pues hablando de Javier y hablando de la carrera de ayer, tenemos que decir que efectivamente la ganó el francés invitado, pero no puntúa. Con lo cual, el que se ha apuntado esa victoria, o al menos los 25 puntos en su casillero, ha sido precisamente Javi Valera, porque en la primera carrera del sábado de ayer ganó él. Claro, hizo segundo, fue peleando con Joan Sardañón, pero como decimos, se había quedado cortado en la salida porque hubo un toque delante, se cayeron dos pilotos, él cortó para no tal, se quedó descolgado y bueno, pues no se desanimó, cogió su ritmo, cogió el metrónomo, empezó a rodar en los tiempos que tenía que rodar, poco a poco, capturó a Sardá, tuvo una bonita pelea con él, estuvo estudiándolo, le pasó, Sardañón le volvió a pasar, y en uno de los sustos que tuvo Sardá, pues decidió, aquí paso y aquí me voy, pero siempre sin un solo error, la verdad es que es un lujo de piloto. La carrera está bien, porque además no ha habido toques al principio, no estamos viendo salidas ni... Bueno, y aquí vemos un poco la cabeza de carrera, también por la parte de la trasera siempre había peleitas que también son divertidas de ver, lo que pasa es que bueno, aquí no las estamos viendo. Hombre, las cámaras es lo que tienen, solamente pueden estar en un sitio. Es una pena. Y normalmente están con el grupo de cabeza y vemos... Ahí vemos el estilo. Sardá nos hablaba muy bien del recorrido porque le permitía muchísimo derrapar. Es un piloto con un control del derrape tremendo, viene del Supermotor. Y por cierto, hay que decir también que Sardañón se está haciendo compatible. Su prioridad es la Z Cup, que la ganó el año pasado, pero está este año con las pilas puestas y quiere repetir. Pero cuando no hay carrera de la Z Cup en el CEP, está haciendo una aventura con las 1000, con Superbikes, y la verdad es que lo está haciendo fantásticamente. La primera carrera, la carrera inaugural, hizo unos puestos, creo recordar, 18º, hizo Manolo, y en fin, estuvo muy adelante para unas motos que no se parecen en nada a las que le ha llevado, que son las de Supermotar y el año pasado la Z Cup. Así que es un piloto que, aunque es veterano, aunque tiene años, no es precisamente una joven promesa, pero que bueno, está evolucionando muy rápido en el asfalto, lo estamos viendo. Desde la zona esa que decíamos, lo que pasa es que aquí no se aprecia demasiado, o a lo mejor son los siguientes los que van levantando más la rueda, y ellos, esto es lo que querían, era traccionar más y llegar antes, y los otros eran divertirse más, pero sí, en esa zona sí se levantaba bastante la rueda de muchos. Sí, de todas formas, quizá en ese plano, perdona, Javier, no se aprecia mucho. No se aprecia porque está, digamos, demasiado lateral. Tendría que alejar un poquito más, efectivamente, alejar para poder apreciar ahí esa, como decías, cómo levantaba la rueda. Bueno, aquí ya ha cogido el francés a Sardañón, y el francés también, la verdad es que está rodando unos tiempos bastante buenos. Sí, y además, mira, aquí nos repiten la pasada, cómo se ha vuelto a meter por dentro, exactamente en el mismo sitio donde había adelantado, donde había cogido la segunda plaza, ahora ha cogido la primera. Se tiene el circuito muy por la mano y sabe los sitios donde se pasa, y pasa con muchísima facilidad. Es un piloto muy experto también el francés. Con respecto a lo que decías de los tiempos, apuntar, estaban rodando en 58 los rápidos, sí, en carrera, apuntar que
pues como a modo de ejemplo, para que se hagan una idea, los pilotos de Moto 2, nada más llegan aquí, para empezar a rodar, eran los tiempos que hacían: 58, 57, luego ya van bajando, 56, 52, 49, al final se rodó en 45, 5 creo que hizo. Yo te lo pongo mejor, hay algunos de Extreme que están en los tiempos, en los tiempos de la Copa. Bueno, vamos a decirlo mejor, hay tiempos de la Copa que estarían en el Extreme. Y eso que yo creo que hoy vamos a ver una carrera más lenta que la de ayer, porque hoy hace muchísimo viento y hay en zonas, por ejemplo, como es en la entrada a meta, que tienen muchísimo viento lateral. Hemos visto incluso en otras categorías alguna caída propiciada por eso, sobre todo las Moto 3 que pesan menos. Hemos visto que algún piloto ha perdido la moto porque ha salido volando, literalmente volando. Realmente hace mucho viento, aquí no lo apreciamos, y aunque estas motos tienen más aplomo, son más pesadas, es así, de todas maneras en la entrada en recta es posible que veamos algún piloto con alguna duda porque el viento los desplaza. Pues hemos visto cómo se ha roto prácticamente el grupo. Hay 4 pilotos que van en el grupo de cabeza, por llamarlo de alguna manera, aunque van un poquito separados, pero van formándose el grupo de 4, cerrado por Víctor Manuel Lozano, mientras que ahí veíamos esa lucha entre Jiménez Carrao y Marcaida. Sí, Marcaida que tuvo por la quinta posición. Sí, tuvo mala suerte el día anterior porque bueno, los pilotos que se cayó en ese toque delante de que hablábamos de Javier Valera. Y luego Víctor Lozano, que es otro piloto que recuperamos, fue otro piloto que lo tuvimos en la Ninja Cup, sí. ¿no? Lo tuvimos en la Ninja Cup haciendo una temporada. Sí. Es un piloto rápido, es un piloto experimentado. Estuvo durante todo el fin de semana con Héctor Barberá, que estuvieron los dos en el box. Sí, Víctor ha asistido mucho a Héctor y ahora era Héctor el que asistía mucho a Víctor. Eso es lo que te iba a decir, que veías a un Héctor Barberá limpiando la moto de Víctor, era entretenido. La verdad es que muy buen rollo, y la verdad es que es un piloto rápido y es un piloto experimentado. Pero es que Víctor probó una carrera del año pasado con la Z-Cup y se lo pasó tan bien que se ha apuntado este año, claro. Y bueno, y aquí le vemos pasándoselo bien. Ahí está en esa lucha por la segunda posición. Está, como vemos, el francés ya escapado unos metros, y por detrás ese trío de Sardá, Valera y Lozano. Ahí lo tenemos, Víctor Lozano con la número 8, Javi Valera con la 44 y Sardá con la número 21. A mí la manera de correr de Sardá, que me encanta porque es un piloto tremendamente espectacular, se nota que viene el Supermotor, pero me transmite siempre la sensación, no sé si os pasa lo mismo, de que va muy al límite. Es un poco como salvando las diferencias, por supuesto, pero un poco como Márquez, que parece que va siempre en el filo de la navaja, que nunca sabes si va a tener si lo tiene todo bajo control o realmente está apurando, ¿no? O como si todos yo llamo a Edgar. ¿Lo habéis visto? Sí. Edgar aquí es impresionante cómo va, que parece que lo que dices, que parece que va al borde de la catástrofe en cada frenada. Nunca sabes si realmente es su manera de conducir o realmente es que está al borde de la catástrofe, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Marcaida, que la verdad es que en los entrenos había hecho unos tiempos muy buenos y salía muy bien. Aquí tenemos una por lo menos de lo que decíamos, ya no saben que estamos mintiendo, ya nos creen. Sí, no parecían de jurar. Sí, claro. Pues la verdad es que este circuito, como decíamos, le gusta a todo el mundo, pero hablando con Jorge Gutiérrez, decía: Keco, no te puedes imaginar, es todo ciego, tienes que tener una confianza en ti mismo para tirarte y que realmente no te hayas equivocado y sea esa curva la que tú piensas y haya circuito, o sea, haya asfalto. Dice, la verdad es que es impresionante, y una vez que efectivamente te haces a él, pues vas cada vez, digamos, disfrutando más, pero aún así, bueno, ya conocéis a Jorge, decía, es este circuito, cuidadito, Bueno, veis, aquí tenemos una buena pelea, La verdad es que había... La realización, lógicamente, se centra en la cabeza de carrera a veces, en los grupos, pero efectivamente detrás siempre hay un gran ambiente y hay siempre un grupo ahí con Jorge Gutiérrez, Nacho Ripoll, en fin, se montan un grupo de 4 o 5 que tienen sus batallas. Sí, bueno, aquí tenemos este grupito, van en paralelo también. El primero y el segundo grupo lo hemos visto claramente en esa toma. Este es la lucha por la quinta plaza, en donde está este grupo de 3 pilotos, y luego más atrás ya vemos a Peinado. No, está octavo, está detrás. Fernández, Luis Hermano es un piloto muy joven, llegado de Zaragoza, que también era su primer año con motos grandes, viene de las motos pequeñas y se ha adaptado fenomenal. Nos hacía gracia porque tanto él como, por ejemplo, Andrea, también la chica que tenemos este año, que también tiene un potencial enorme y tiene un estilo precioso encima de la moto, muy agresivo, que se ven en las fotos. Y bueno, la verdad es que han hecho un debut fantástico y sin embargo nunca están contentos, porque siempre parece que si creo que aunque ganaran más, todavía dirían no, he ganado pero no he rodado, entonces quieren más, pero la verdad es que han hecho un debut prometedor. Sí, pero se ve gracioso porque hay veces que tienen tan poca experiencia que se van a las tandas del viernes
se van sin el ticket de haber pagado la tanda, entonces llegan y no les dejan pasar, o a lo mejor, o sea, les van pasando cosas. Son esos fallos de experiencia, claro. ¿no? O se pone uno a hacer ensayos de salida a la vuelta antes de lo que debe, o en el sitio que no debe, o hay otro que no ve la bandera a cuadros y dice, bueno, es que la ve la segunda vuelta, y dice, claro, es que tengo tantas cosas en la cabeza que ya no me vale, no veo nada. Y todas estas cosas, Javier, ¿de dónde nos podemos enterar? ¿En página de Facebook? Bueno, tenemos que invitar a todo el mundo a que, porque por ejemplo estamos hablando de esas levantadas de rueda, que sin duda en las fotos se aprecian mucho más. Pues a través, siguiendo la página de Kawasaki, la página de Facebook de Kawasaki España, que es muy fácil de encontrar y muy seguida, con más de 170.000 fans. La verdad es que es un poco el cauce para entrar en la revista digital que edita Kawasaki de una manera gratuita cada 2 meses. Y en fin, todos los canales, Twitter, Facebook, las redes sociales, la web. Yo creo que una buena puerta es Facebook, es esa página de Facebook, desde la que además algunos vídeos, el vídeo de los highlights de esta carrera, la realización, yo creo que entrando ahí, cogiendo el hilo, se puede llegar a todas partes, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Sardañón que ha pasado, veis otra vez, en esa curva siempre decía, no, es que a mí me gusta esa curva, dice, porque entras derrapando, dice, y es que eso es lo que me gusta, así que, pero claro, luego gasta más neumático, pero bueno, aquí vemos que ha pasado al francés. Una pelea preciosa, sí. Y por la primera plaza. Sí, la verdad es que además hay que alabar, porque por ejemplo Sardañón podría tomárselo con más calma. Al final el piloto francés es un piloto invitado, es un piloto que si gana la carrera se gana el derecho al podio. Aquí tenemos a Héctor Barberá siguiendo a Víctor Lozano, a su amigo. Y estaba, si no me equivoco, el que estaba al lado de Barberá, que debe ser uno de sus mecánicos, ¿no? De los mecánicos en el equipo Avintia, imagino. Ese era el mecánico que estaba con Rubén Chaus en el Mundial de Superbikes cuando Rubén estaba con la Ducati privada, lo diré más adelante porque hay veces que me vienen los nombres, otros que no, pero es uno de los también mecánicos que lleva años y años y años en esto de las carreras, junto con Héctor. Bueno, la verdad es que las carreras son vasos comunicantes y la verdad es que en el paddock hemos recibido a muchos pilotos de MotoGP, hemos tenido pilotos en la Copa, tenemos que acordarnos de gente que está ahora mismo en la cresta de la ola, como es el caso de Roman Ramos, que está haciendo un papel espectacular, ganó la primera Ninja Cup y ahora mismo pues en el Mundial de Superbikes haciendo unos puestos fantásticos. Es el caso de Kyle Smith, que también está peleando por podios y carreras en el Mundial de Super Sport y también es otro ganador de la Ninja Cup. Es decir, son vasos comunicantes y a veces vienen pilotos de MotoGP a visitar amigos que tienen aquí, incluso mecánicos. Y al revés, sucede un poco lo que tú dices, Keiko, y es muy divertido este ejemplo de Víctor Lozano y Héctor Barberá, ¿no? De que el uno limpiaba el casco al otro en el Mundial y ahora vemos como el expiloto mundial está limpiando el casco. Al final son carreras de motos y son pilotos. Marco Borchiani, en el equipo que corría Rubén Chaus con Marco Borchiani, cuando vemos de nuevo cómo se está defendiendo ahí de los ataques del francés, pero mira ahora... Un pelo colado, fíjate. Sí. El francés tiene muchas tablas también, en este circuito. Y pero mira, aquí ya entra de lado. Ahí ha entrado colado y pero es todo corazón. La verdad es que yo disfruto mucho viendo también a Sardá. Me encanta la efectividad de Javier Valera, pero me encanta cuando ves un piloto que conduce como el corazón, porque además estábamos diciendo que Sardá podría conformarse en un momento dado a conseguir la rueda del francés, teniendo en cuenta que no le va a quitar puntos, pero por lo que vemos no le vale con los puntos si quiere el primer cajón del podio, que eso sí, que es un piloto invitado, si se lo gana en pista sube el primero al podio, pues Sardá no solo quiere los puntos, no solo quiere el premio, sino que quiere subir al cajón de arriba. Bueno, pero aquí tenemos a Víctor, que bueno, ha aprovechado estas confusiones y esto para poder meterse ahí, ahora ha pasado a Sardañón. Y bueno, aquí tenemos a Barberá, que tan contento porque su amigo ha pasado. Efectivamente, ahí está Héctor disfrutando de las carreras, como decís. Sufriendo en el muro. Se sufre más en el muro que encima de la Eso es lo que dicen por ahí. Sobre todo porque es verdad que, fíjate, yo no había vivido nunca las carreras desde el muro, siempre desde la televisión o incluso desde casa como espectador y tal. Y ahora desde el equipo, claro, estás en el muro y solamente los ves pasar. Bueno, cuando es televisada sí, porque más o menos tienes ahí y bueno, pero no ves a tu piloto realmente, sino a no ser que tengas la suerte de que sea uno de los que esté en cabeza. Y claro, solamente tienes la referencia del tiempo, te asomas a ver si viene, en el momento que no viene ya piensas lo peor siempre. ¿Dónde está mi piloto? Ya de repente aparece, ya hay un poquito de relax hasta la vuelta siguiente. La verdad es que cambia bastante. Ahí seguimos teniendo la cabeza de carrera, bueno, ahí estamos viendo. Sí, ahora esta es la recta. Se han enfrascado ahí en la lucha ahora Sardá junto con Víctor y han permitido que el francés haya aprovechado y se haya escapado unos metritos, ahí lo vemos,
Qué difícil, final de recta, qué difícil. Sí, con la bajada, la frenada. Es un circuito complicado. Fíjate, Y es fácil, claro, y es fácil el equivocarse en estas y sobre todo en las curvas ciegas. Ahí vemos otra vez a Sardañón entrando de lado un poquito, que es lo que le gustaba. A ver si nos aclaramos. El año pasado el único que le llamaba Sardañós a Sardañós era Bueno. yo. Y vosotros le llamáis Sarda. Y ahora que le llamo yo Sarda, le estáis llamando Sardañós. Bueno, lo podemos llamar Joan, como queráis. A mí me da igual. No, a mí también, por supuesto. Bueno, se lo preguntaré, la próxima se lo pregunto a él, que como quiere que le llamemos, y solucionado. Pero vamos, la verdad es que se lo pasa bien, es un piloto que incluso ganando se lo pasa mejor, pero que haciendo otros puestos también se lo pasa bien. Tenemos, ahora que hay un momento de paz en la cabeza, a mí me gustaría destacar también un piloto que ha sido un recién llegado, tenemos un debutante en la Copa, con lo que él lo define como una diferencia, y la verdad es alguien que nos ha conquistado el corazón a todos desde la primera carrera, porque se comporta como demás, está ahí, con esa pequeña diferencia que llama él, y es que tiene una malformación de nacimiento, no tiene mano izquierda, tiene un guante especial sin dedos que lo hace, ha desarrollado sin ningún tipo de accesorio ni nada en la moto, con un manillar, con una moto exactamente igual que los demás, ha desarrollado una técnica propia con la cual con el brazo que tiene lo encaja entre la maneta y el semimanillar, y la verdad es que es uno más, ruedan los mismos tiempos. Bueno, la primera manga ayer lo tuvimos, no sé, recuerdo 18º me parece, estaba 16º en parrilla. Ha estado peleando en el grupo, lo hemos visto fugazmente peleando en el grupo delante de Nacho y Jorge, y pilotos experimentados, y la verdad es que es un tipo fantástico, echado para adelante, un asturiano alicantino de nacimiento que nos ha conquistado a todos por lo valiente y lo echado para adelante, porque la verdad es que bueno, él nos dice que no siente que lo tiene más difícil que los demás, pero la verdad es que tiene que ser más fácil, ¿no? Tiene que ser más fácil, cuando tienes dos manos puedes hacer más fuerza, y él no le da ninguna importancia, lo tenemos ahí peleando, bravo, estaba enfadado, Luis José Martínez estaba enfadado con el resultado de la primera manga porque lo quería hacer mejor, quería estar más adelante, a pesar de que no ha corrido nunca, es su primera carrera. Y bueno, se ha clasificado, lo tenemos corriendo, lo tenemos delante de ese grupo que veíamos antes de la batalla. Ayer estuvo en el grupo, hoy se ha escapado un poquito por delante. Y yo creo que es un piloto que va a estar carrera a carrera más adelante, porque le faltaba, era un circuito muy difícil, un circuito, como estamos comentando, que no es fácil aprendérselo. Su primera carrera con una moto pues de calle con sus complicaciones, y sin embargo ha hecho un muy buen papel. Así que yo creo que es un piloto que lo vamos a ir viendo creciendo poco a poco, y que además ha enganchado con todo el mundo muy bien, ¿no? Sí, porque es de admirar, es fantástico lo que está Lo conocí ayer, ayer que precisamente estabas tú con él y llegué yo a saludarte y estaba ahí, me lo presentaste. La verdad es que un tío, como dices, encantador, ¿eh? No, pero es que además es como persona, o sea, además está siempre, o sea, es un tío que va... Un tío echado para adelante, sí, ¿verdad? No, pero que crea un ambiente allí de risas y de buen humor y de todo, que estás todo el rato riéndose. Incluso cuando dices tú que no estaba contento por el resultado que había hecho, se estaba riendo, o sea, dice, joder, no estoy contento, y se estaba descojonando, o sea, es un piloto, es una persona estupenda. Y explícame, por favor, entonces, ¿cómo embraga? Bueno, el embraga tira con la punta del brazo. Ajá. Para reducir, meter marchas no lo utiliza, y para reducir tira. Y bueno, pues ha entrenado con lo que tiene. Es alguien que seguramente en la posición de salida lo tenía más difícil que los demás, pero se ha espabilado, es más listo, es más rápido, y la verdad es que yo creo que él no repara en nada. Para él siempre ha sido la vida así, lo ha conseguido, y aunque en principio por naturaleza lo tiene un poco más difícil que los demás, en la pista es uno más, y bueno, pues ahí lo tenemos, peleando en mitad de tablet, con ganas de hacer cosas mucho más importantes. Hemos visto, por cierto, a Bertrand Goll, que ha tenido un sustito bueno en uno de esos cambios de rasantes, lo hemos visto hace varias curvas, que le ha hecho un buen simi. Y aprovechando eso, ha hecho vuelta rápida Sardá y ya se ha pegado a él. Ya habíamos visto cómo se había separado unos metros debido a ese error, y debido a la vuelta rápida también de Sardá se ha echado ya encima, y como vemos, por lo menos puede aguantarle ahí. Es que 4 vueltas para el final puede complicar la situación al francés, que ya se ha llevado una victoria el día de ayer, pero que ahora no lo tiene nada claro, ¿eh? Pues hablando de lo de Luis, Sardá podría conformarse, es decir, sabe que no le va a quitar puntos, sabe que no le va a quitar premio, pero estamos viendo que de conformarse nada, que lo quiere todo, La verdad es que sí. Hablando de lo de Luis, de su handicap también, en estas motos sabéis que se permite poner un embrague antirrebote, entonces, hombre, eso a él le ayuda un poquito también para poder soltar el embrague más bruscamente, digamos, y bueno, eso le ayuda un poquito. Y luego el cambio del semiautomático para meter marchas hacia arriba, no tener que coger el embrague, bueno, pues también le ayuda un poquito. Aún así, en este circuito también le dije, ojo, podías poner el manillar a lo mejor un poquito más a la derecha para tener mejor brazo de palanca y tal. Me apaño así, yo ya me he acostumbrado. Está muy acostumbrado. De hecho, en una de las fotos que colgamos en Facebook,
bueno, se le ve derrapando, se le ve con la rueda delantera corrigiendo una derrapada, en fin, bastante fuerte. Ya sabéis, lo que tiene que hacer en Kawasaki es ya poner ese cambio para que ya está empezando a salir más motos de calle, que para reducir tampoco hace falta. Bueno, pero aquí parte de la diversión también es esta. Qué pelea más bonita, porque Sardá lo está poniendo todo. Sí, pero veis, a Sardá también ahora empieza a tener un poquitín problemas más de neumático, porque ya las vueltas que son y como es más Su brusco, estilo de conducción hace que la rueda la desgaste sí, más. Sí, hace que la desgaste más. Luego, normalmente en la carrera de ayer pudimos ver los neumáticos de todos y bueno, la verdad es que el suyo era el más castigado. Ahí va otra vez. Se empareja ahí entrando en la recta de meta, bueno, se ha tenido que meter ahora de nuevo a rebufo. Claro, también con el viento que hacía, los rebufos eran importantísimos. Sí, porque además precisamente aquí venía se ha pasado la entrada y aquí no le han logrado pasar. Mira cómo frena el francés, Sí, bueno, y Joan también. Sí, pero ahí van emparejados en la recta y cuando han tirado de frenos ya sacan unos metros, ¿no? Pero como vemos no está yendo de paseo. ¡Ahí! Ahí lo tenemos. Está la caída. Sí, lástima. Qué pena. Bueno, no pierde mucho el tiempo. A ver si la moto no tiene la maneta, no tiene nada roto. Bueno, está teniendo problemas para arrancarla. Yo creo que la ha logrado arrancar. Bueno, ha perdido unos puestos, pero vamos. Pero veis, un poco llevado de no conformarse, lo que estábamos hablando. Ha perdido la victoria en puntos. En puntos. Claro, que es lo que decía, que es lo que apuntaba Javier. No sabemos si va a seguir. No tiene buena pinta. Tic-tac, pasa el tiempo en ese momento, debe ser. Eso es, sí. Aquí viene, se reincorpora. Bueno, pues ahí tenemos a Joan Sardañons, que tras esa caída, cuando estaba peleando, lo vamos a ver ahí repetir. Sí, ha frenado. Como iba por fuera, es que se ha colado un poquito y ha querido corregir ya la rueda. De todas maneras, lo habíamos visto en esa curva varias veces ya, irse largo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que claro, se le va metiendo el francés y lo que quiere es cerrar el hueco y coger el sitio. Además, esa curva es importante no irse muy fuera porque si no luego la otra parte y toda la subida y toda la recta la haces muy despacio. Entonces tenía que sacrificar. Está mirando que parece que no le funciona o como dicen, simplemente está comprobando que está todo en su sitio. Ha perdido. La verdad es que esto se puede ver que ha perdido unos ahí tenemos a Andrea, me parece que era no. Sí, va a ser doblada. Líder, que es va a ser Bertrand. Sí, veis la postura. Qué estilo más bonito tiene Andrea. Y la coleta. Qué estilo más bonito. Y la coleta al aire y como efectivamente le pasa ahí, pierde vuelta. No, además es una chica muy simpática, se ha hecho con el grupo de todos estos cuarentones, con cariño, y la verdad que sí, la están ayudando todos y ella se ha metido en el grupo, pero vamos, perfectamente. Quedan 2 vueltas, estamos ya, y bueno, pues la carrera, en fin, parece que la tiene bastante controlada, ¿no, Bertrand Gaud? Sí, hombre, a no ser ya, obviamente con la experiencia que tiene este piloto francés, pues no en teoría no debería de cometer ningún error. Una vez que se ha quitado a Joan Sardañons, que es el que le estaba poniendo las cosas complicadas, y como decías, iba a haber luchado hasta la última curva, ¿no? Para intentar meter rueda al francés. Ha dejado la caída de Sardá, nos ha dejado Víctor Lozano segundo y tercero a Javi Valera, que la verdad es que puede ser el gran beneficiado, ¿no, de esa caída. Sí, efectivamente, porque Javi Valera va ahora tercero y en puntos sería segundo. Sería segundo. O sea, segundo de esta carrera. La verdad es que saldría líder y en fin, con cierta ventaja, ¿no? La verdad es que Javier corre con la cabeza 100%. Son dos estilos absolutamente distintos y los dos fantásticos, ¿eh? Javier corre con la cabeza 100% y Sardá corre con el corazón. Son puros, cada uno en su estilo. Sí. Pues ahí está Víctor Lozano ocupando esa segunda plaza tras la caída de Joan Sardá. Estaba muy atrás, estaba con unos metros de ventaja sobre el francés sobre él, y ahora se ha despejado esa segunda posición que ha quedado en bandeja en manos de Víctor Lozano. La verdad es que Sardá nos decía ayer en la rueda de prensa, ¿no?, que tenía que apretar en este circuito, dice, porque cuando lleguemos a Albacete nos dijo, salvo que invitéis a Valentino Rossi, el que va a ganar es Javi Valera, ¿no? Porque Albacete es prácticamente como su casa, ¿no? Aunque con el cambio de trazado Javier se quitaba presión y decía, bueno, ahora Albacete es un circuito nuevo, han cambiado el trazado, ya veremos, ¿no? Pero hay gente, en fin, el Garrote es, por ejemplo, verse hacer a Javi Valera, es el único piloto que lo hace de una manera distinta a los demás y con todo controlado, ¿no? Es su casa. Sí.
No, pero además de que Javi tiene muchas tablas en todos los circuitos, la verdad es que, a ver, no es que lleve muchos años corriendo, pero es que además está muy centrado. Entonces, muy bueno, cerebral. Y muy también hay cerebral, que decir sí. que siempre hablamos de los pilotos y Javier se ha sabido rodear de un equipo, concretamente su mecánico en confianza es un fantástico mecánico, es un técnico estupendo y bueno, pues se ha sabido rodear de las personas que realmente le ayudan mucho, ¿no? Ahí tenemos a Andreita. Ahí tenemos a Andrea y a Franco Ganesio que va por detrás de Sí. ella, que también ha sido doblado. Franco es otro tipo italiano, otro tipo Entre lo entrañable. más, El año sí. pasado se hizo daño en el hombro, fue arrastrando la lesión, pero este año empezaba a tope y con más suerte porque el año pasado, bueno, fue el premio Valletta de la Empezó- Z Cup. empezó muy y nos mal. dijo, bueno, es injusto porque no me he caído tanto como otros pilotos. Digo, ya, pero tus caídas, sobre todo uno, han sido bastante notables, ¿eh? Sí. Es un gran tipo, un tipo muy serio. Recuerdo que en las primeras carreras se cayó casi todas y hasta que hubo una que no se cayó y estaba por el paddock celebrándolo con todos, o sea, Pero era de una no manera fueron muy... tanto caídas como No, esas mala personas suerte. que se caen en delante de todo el mundo, Sí, ¿no? ha Entonces te tenido mala ponen la suerte. etiqueta. Pues yo creo que Franco tuvo mala suerte, efectivamente, tuvo mala suerte. Estamos aquí en la penúltima vuelta, fíjate las marcas, las derrapadas que se hacen de esta, pero sobre todo de otras categorías, pero hay unas marcas de apertura de gas en la salida de algunas curvas. Hombre, yo ya lo comenté con vosotros el año pasado. Esta Z800 puede parecer, claro, comparada con la ZX6, que bueno, pues es una moto más tranquila, tal, pero no la moto por la calle es una moto que tiene un motor que anda mucho, o sea, no es una copa descafeinada de, bueno, con motos que andan poco, no, esta Z800 Bueno, corre si es que bien. al final lo que vemos es que las carreras de motos son carreras de personas y cuanto más igualadas son las motos, más importancia tienen. Las carreras de coches son carreras de coches, las carreras Entramos de en motos son última carreras de vuelta, pilotos, Sí. ¿no? Bueno, contaban los pilotos que habían hecho la Z Cup y la Ninja, decía todas las motos, o sea, está claro que la ZX6 es más rápida que la Z800, menos para Ripoll y para nosotros que habían hecho mejor tiempo con la Z que con la ZX6. Bueno, pues entramos en última vuelta, ya hemos visto cómo pasaba el líder Bertrand Gold mirando hacia su derecha, que estaba ahí mirando su pizarra para comprobar, para chequear que estaba ya en la última vuelta, y tras esa caída de Joan Sardá hace 2 o 3 vueltas, pues estaba claro que tenía asegurada ya esa victoria. Ahora vemos cómo Víctor Lozano se giraba también hacia atrás para controlar a Javi Valera, que venía también a por nota, como Bueno, vimos. has dicho una cosa importante, una de las particularidades de Portimao es que no hay cuentavueltas, con lo cual los pilotos les marcaban sus mecánicos, pizarras. les marcaban en sus pizarras las vueltas que quedaban, pero quien no veía la pizarra, quien no veía, hubo varios casos, como por ejemplo las peleas estas de Jorge Gutiérrez con Nacho Ripoll, que como ninguno de los dos sabían cuántas vueltas iban, pues realmente cuando cruzaban la línea de meta veían el trapo y decían, bueno, pues Sí, hasta que no pues, acaba pues a no ver quién saben. ha ganado, ¿no? Sí. No sabían cuántas vueltas quedaban. Pero no porque no le marcas en sus mecánicos con la pizarra, sino porque Porque no no miran. la veían. En el caso de Nacho nos confesó que es que no la veía, no era capaz de verla. Sí, no, más de un piloto, me lo ha comentado a mí también. Es que no veo la pizarra, Bueno, es que no es fácil ver la pizarra cuando vas en la recta. Estamos acostumbrados a ver el mundial, que parece todo sencillo, pero cuando vas en la recta a más de 200 por hora, con un montón de pizarras, tratar de identificar tu pizarra, las vueltas, es complicado. Y aquí, como no hay un cuentavueltas grande, en general, pues es difícil. Bueno, pues tenemos ahí al francés que parece se va a llevar doble victoria. Ayer sábado y hoy domingo repitiendo victoria. Eso sí, se lleva el honor y el trofeo de haber vencido las 2 primeras carreras de este año 2015 de la Z Cup, pero como es piloto invitado, pues no se lleva ningún puntito. No se lleva puntos, no se lleva los premios que hay en ruedas. Aquí lo tenemos. Esto es recta de meta Ahí ya. está pasando por meta, efectivamente. Bandera cuadros, como vemos en el circuito de Portimao. Y victoria, ahí vemos lanzando besos al muro. A los mecánicos, sí. La verdad es que Y bueno, era Javi Lozano, que finalmente ha aguantado el envite de Javi Valera por Víctor una... Lozano. Perdón, eso, Víctor Lozano, que ha aguantado el envite de Javi Valera por nada, menos de una décima. Sí. No, la verdad es que son dos pilotos que también Víctor también tiene bastante Jorge carrera. Marcaida, Jorge cuarta Marcaida, que posición. venía, la verdad Andrea. es que si dura la carrera una vuelta Sí, más. la verdad es que el Marcaida el día anterior no tuvo suerte y bueno, quería desquitarse un poquito. La verdad es que es un piloto que va bastante rápido también, Daniel Carrao, quinto, Javi Jiménez en la sexta posición, Joan Sardá, finalmente, después de esa caída, séptima posición para Joan Sardá. Séptima posición para Joan Sardá, Bueno. pese a la caída y pese a que hemos visto que ha costado reincorporarse, Sí, ha tardado, que tenía algún problema. ¿Veis las marcas que decimos del gas, de las derrapadas? La verdad es que es un Bueno, todas circuito esas, distinto. Bueno, todas no- esas no son de la ZK. No. Pero podían por supuesto, serlo. de otras categorías, ¿no? Sobre todo Superbikes, cuando abren, la verdad es que sí que los veías muy cruzados a los pilotos, ¿no?
Efectivamente. Recordemos Y que también los cambios de arrastre, los caballitos de la Superbikes, algunos daban miedo. Sí. Y luego también otra de las cosas que se ve mucho Mira, en qué torero, el francés, Sí, qué torero sí, sí, dando pases. saludando. En este paddock, que ya es habitual obviamente, y es que bueno, estamos ahora en el Campeonato de Europa de Velocidad, que era el antiguo Campeonato de España. Hay mucha relación entre todos los pilotos de Superbikes, de Moto 2, de Moto 3, con los pilotos de la ZK. Que es importante, quieras que no, es una cosa que también a los aficionados, porque aquí estamos hablando de que los que vienen a correr no vienen a ganar ningún mundial, algunos, pues eso, el relacionarte con los pilotos más profesionales, está con Carmelo, con Iván Silva, con Kenny Noyes, con pilotos más consagrados, pues también, oye, eso es... Claro, Bueno, hacíamos un briefing donde vino Kenny Noyes y estuvo explicando. Mención especial para Kenny Claro, Noyes, que que es, vino además, al piloto, les dio una clase teórica magistral de trazadas y de secretos, y además con esa magia que tiene Kenny, que lo sabe explicar, le lleva en los genes el saber contar las cosas, y la verdad Y es su que sentido es todo del un humor espectáculo, también, con sí. su sentido del humor y con su, vamos, ayudó muchísimo a los pilotos. Pasamos un gran rato con Kenny explicando esta montaña rusa, porque es una montaña rusa, parece una carretera de montaña. Es realmente un circuito diferente. Mira, y está diciendo Javi Valera, otra vez. Otra vez el francés, sí, porque no estaba regañando a nadie, pero haciendo los gestos sí que era... Bueno, Javier, si es que sin más. Aquí lo tenemos con... Bueno, aquí Genio, no le vemos, pero genio y sí, figura, genio y siempre figura. está haciendo sus caballitos de pie. La verdad es que bueno, es un espectáculo también. Y aquí están esperando a Víctor. Contentísimos en el Sí. corralito, porque la verdad es que Víctor el día anterior no había tenido Suerte. no había estado delante, sin embargo aquí ha sido protagonista. Realmente es con la victoria virtual. Ahí está, como vemos esa amplia sonrisa dentro del casco. No me marcaban más. No, Sí, además se lo está pasando muy bien. Ya os digo que el año pasado hizo una carrera, probó y le gustó tanto que dijo, bueno, yo tengo que correr esto como sea. Y aquí le tenemos. tenía más uno, tío, me he girado. Bueno, pues ahí está hablando lo que decía, con el que fuese mecánico de Ruben Chaus hace ya unos cuantos años, yo me imagino sería 2006, 2007, una cosa así. Y bueno, pues el apoyo también de Héctor Barberá. Bueno, esos amigos. Ahí lo Ya vemos. tenemos, sí. Bueno, ese es su equipillo. Están siempre allí enredando. Y claro, la verdad es que, hombre, está... Fíjate el viento que hacía, se le veía la capucha. No se aprecian las imágenes, pero hace un viento notable. Ha habido problema con las carpas, los camiones uno de los camiones de neumáticos ha perdido la carpa, en fin. Hace un viento notable que les ha tenido que perjudicar mucho. Lo que hemos dicho, que esa segunda posición sabe a victoria porque parte de ella viene, y es que son 25 puntos los que va a sumar Víctor Lozano. Tenemos con Xavi Ribet del departamento técnico de Kawasaki España. Y el piloto señalando, es un piloto invitado que va a hacer un reportaje para Motor Review, y la verdad es que le va a ser un reportaje fantástico. Hombre, lo va a abordar. Vamos. Así que es una Mejor maravilla, ¿no? imposible, que se dice. Ya tenemos a Carlos, también estuvo Carlos en el Carlos, briefing que hay un nuevo explicando- neumático además de la Copa para Sí, este año. pero explica todas las dudas que tienen de neumáticos, las va explicando siempre en los briefings que se da, y ahí tenemos a Javier contando su batalla. Qué gran tipo Javi Valera, bueno, y su hijo que siempre es está. parte ya del Pado, que Sí. es un accesorio más del Pado de la... Que le cuidan entre todos. Sí. Que además con ese nuevo look, ya lo habéis comentado, lo de las carpas nuevas de Kawasaki, la verdad es que ese cambio de look a negro con el de, parece que no, un poquito Una más. imagen corporativa, carpas nuevas, y la verdad es que, bueno, pues Tiene buena es pinta. una idea de continuidad de esta Copa monomarca, que nunca había habido una Copa monomarca con 9 años de duración. Bueno, y lo que le queda. Y lo que queda. Porque yo creo que esto cada vez va mejor. O sea, ahora, bueno, después de esta crisis que ha habido de todo, ahora empieza otra vez a recuperar, y ahora ya cada vez tenemos más pilotos, y bueno, y esto promete. Este año yo creo que va a ser muy divertido. Los nuevos que han venido, la verdad es que se han adaptado, y yo creía que no iba a haber el mismo ambiente que el año pasado, y es igual o mejor. Me comentaba uno de los pilotos que le habían metido entre varios catalanes. Y decía, joder, se me ha caído lo de los mitos, qué eso de que los majos, qué catalanes, majos son, hombre, me lo cómo estoy están pasando. ayudando, Sí, claro. sí, o sea, se ayudan entre todos. Dice, se me ha caído el mito ese que hay de que si los catalanes tal. No, Sí, ¿qué pues va? tal, dijo, me va? han ayudado desde el primer minuto. Sí, sí, y- sí, era entre se están todos. portando fantástico. Sí, hay gente de Zaragoza, de Jaén, de Barcelona, de Madrid. Precisamente Sí. era Luis José Martínez, de quien hablamos, que hacía ese comentario. Sí, sí, sí. Highlights.
Y ahí lo Como tenemos. estaban muy Sí, preocupados. con la lluvia. Sí, sí. Estuvo que sí. Justo ha acabado la carrera y ya empezaba Sí. a llover a lo bestia en el Nos- circuito, no lo estamos viendo en imágenes, pero nos nos hemos- ha respetado. Es Nos que ha hemos estado librado el por fin- los pelos. Es que ha estado el fin de semana complicado, con lo de la lluvia. Al final, afortunadamente, las carreras se han disputado sobre el Jau. Bueno, recordamos que la carrera anterior de Moto 2 se ha parado antes de tiempo por la lluvia, se ha dado por concluida, pero se ha recortado porque ha caído un chaparrón, digamos, repentinamente. Decíamos del buen ambiente, aquí hubo un momento que Israel se cayó y a otro piloto le hacía el gesto de ok con la mano de que no le había pasado nada a Israel. O sea, imagínate en carrera las cosas que pasan y el buen rollo que hay para decir no te preocupes que no le ha pasado nada. La verdad es que son eso, anécdotas y cosas que le pasan aquí que solo pasan aquí. Esta es la caída de... La caída de Joan Serrañons y finalmente la victoria para Bertrand Gold Justito, ¿eh? Sí, sí, Claro, sí, sí. Víctor y Javi. Javi. Ahí le tenemos, celebrando pues una victoria. Bueno, pues esta es la carrera que pone punto y final a este intenso fin de semana de carreras en el circuito de Portimao. Ahí vemos como efectivamente los pilotos miran al cielo y es que... Sí, pero está lloviendo fuerte. Está ya en cayendo. el circuito. Y Por ahí cierto, tenemos- como jefe de equipo, dado que había ganado el piloto invitado y había estado con todo el staff de Kawasaki, pues hemos visto allá a Manolo Villaseñor. Aquí tenemos Manolo, aquí, a quien sí. tengo aquí a mi izquierda. te ha tocado subir al Ahí podio. está, bueno, alguien tiene que hacer este trabajo. Mira, oye, sales guapo, Manolo. Hombre, yo de lejos gano mucho y con casco normalmente mejor. Ahí tenemos a Víctor. El más contento de los tres. Sí, parece y ahí Víctor, ¿eh? tenemos a Hugo, Claro, a que es Hugo, el al hijo de hijo, Javier sí. Valera, que ha subido que a ya la es, copa. ya es habitual el que consigamos que le dé la copa a su padre. Ahí tenemos a Ricardo Piso, responsable de marketing de Kawasaki España. Y el más contento de todos, Víctor Lozano. La verdad Sí. es que había pasado un fin de semana difícil, se le notaba, porque la verdad es que lo ha celebrado como una victoria, que realmente es una victoria virtual. Y vemos tres pilotos experimentados que antes de abrir el champán posan Sí. para la prensa, saben, no se saltan la ceremonia. La verdad es que los tres tienen mucha media. Vamos para allá. ¿Veis? Ya vemos aquí cómo empieza a llover y se pone a llover fuerte. Bueno, pues celebrando ahí con el Cava esta segunda carrera de la Z Cup en la edición 2015. Ahí vemos al francés pletórico y, como decís, también Víctor Lozano con esos 25 puntos que va a sumar a su casillero particular, y Javi Valera, que saldrá de líder de aquí, puesto que se ha llevado una victoria y una segunda posición. Sí, sale del campeonato, sale Javi Valera con 45 puntos, Víctor Lozano sale con 42 y tercero es Joan Sardañós, pese a esa caída, con 30. Ahí estamos viendo ahora el resultado, pero esto está equivocado porque Bertrand Gold, como vemos, no puntúa y el reparto de puntos se hace como estabas diciendo tú, Javier. Efectivamente, el líder de verdad es Javi Valera, seguido por Víctor Lozano y Joan Sardañós. Con 45, 41 y 30 puntos respectivamente. Bueno, pues os emplazamos para una próxima carrera. Eso será en Barcelona, aproximadamente 2 meses. La siguiente cita del De la CEP Z. en Barcelona, y también, por supuesto, esta Kawasaki Z Cup. Manolo, Javier, nos vemos por allí. Yo con ganas de volver, ya. Que lleguemos rápidamente a Montmeló. Sí. Hasta entonces, un saludo. Chao, chao.